Juan Camilo Merchán, desde Bogotá, bienvenido a ese Convideri. Muchísimas gracias por esta invitación. Un gustazo estar en este espacio. Pues de hecho, Juan Camilo, yo creo que tanto traspiés y contratiempo que se ha tenido, va a valer la pena. Créame que sí, y no solo por nosotros, sino por la gente que va a ver esta conversación, esta charla. ¿Cómo fue su infancia? Bueno, sí, efectivamente yo soy de Bogotá del 95. Y mi infancia, digamos que ha sido muy tranquila, bastante, o sea, digamos al punto de ya hacer mucho, o sea, como que, pues digamos lo normal es que sí, los amiguitos del barrio, todo esto, tal. Pero en mi caso fue mucha más la abstracción de decir, digamos, fui muy de estar en mi casa, de estar como encerrado, como que estaba practicando para estas épocas desde mucho antes. Eh, pero digamos que sí, yo me la pasaba era mucho en la casa, digamos, no había pues tantas facilidades económicas, por ende digamos no había mucha televisión tampoco, entonces me la pasaba mucho refugiado en libros, sobre todo libros pues para los que habían en la casa, digamos que para niños, lo que sea o lo que hubiera. Entonces digamos que mi infancia fue muy así, o sea, como que muy introvertida, por decirlo de alguna manera. Usted menciona a su familia Juan Camilo y más como en ese ejercicio de lo que llamamos la ducha diaria, ¿no? ¿Cuál era el ambiente familiar en ese momento, Juan Camilo? Listo, bueno, el ambiente familiar, pues digamos, mi núcleo familiar estuvo conformado por, bueno, mi mamá, mi papá, mi hermano. Digamos que el núcleo pues también se fue viendo también permeado por otros agentes, por decirlo de alguna manera. Eh, digamos que nosotros pues como familia, mi mamá estuvo mucho con nosotros, o sea, con mi hermano y conmigo. Mi papá era el que pues traía el sustento, entonces digamos que le tocaba pesado, él vendía ropa y digamos que tenía que ser una cuestión que se llaman correrías, y es que digamos como al distribuir al por mayor pues él iba a distribuir a muchas partes del país, entonces se iba, haga de cuenta, no sé, un mes, 2 meses, y volvía y se iba. Entonces digamos que mi papá tuvo que estar pues ausente en ciertos tiempos, y mi mamá pues, pero pues gracias a Dios mi mamá estaba y era como la que piloteaba muchas cosas. Sin embargo, también fue denso, pues porque por nuestra misma situación económica tuvimos que vivir con mi abuela, o sea, en la casa de mi abuela. Y eso, pues, bueno, acá entre nos, que es un secreto como a grandes voces, ¿no? Ok. Que es como que el vivir a veces con los abuelos o con esto, pues da lugar a veces como a temas familiares, conflictos con otros miembros de la familia, que con tíos, que con no sé qué. Entonces, a veces ahí es donde digo que el núcleo familiar se veía como permeado por otros agentes, y que pues hicieron de la convivencia algo poco fuerte. Entonces que a veces convivir con algún tío era complicado. Las situaciones con mi abuelita, pues ella sufrió de artritis muchísimos años, hasta el día pues en que falleció, entonces nosotros también ayudamos a cuidarla, pero pues mi mamá estaba piloteando también todo eso. Entonces fueron cosas que también como que influyeron en nosotros, en nuestro carácter y en nuestras circunstancias. Juan Camilo, tengo entendido que, digamos, ese ambiente familiar también estuvo muy o está muy influenciado por la religión. ¿Cómo logra usted, digamos, como amalgamarse a ese,
a ese, digamos, ambiente, ecosistema religioso. Ok, sí, en efecto, sí, pues mis papás, bueno, mi familia ha sido cristiana desde hace muchos años. Y, y bueno, ¿cómo pude, digamos, amalgamarme? Bueno, al principio es, o sea, como que todo el mundo tiene como ese punto donde uno dice, bueno, realmente esto en qué consiste, porque pues digamos uno creciendo desde tan pequeño, pues como que lo ve como parte de, como de una cotidianidad, pero pues ya después uno reflexiona y dice, bueno, ¿qué es esta vaina? ¿En qué, o sea, qué es esta cuestión religiosa? Y digamos que ese momento como que se dio y ese momento me permitió entender también como las transformaciones que habían habido a lo largo de los años de mi familia. O sea, pues digamos que yo no lo viví, pero mi hermano sí, que pues mis papás eran de cierta manera, sobre todo mi papá, y como que el hecho de haber, pues digamos, conocido de Dios y de el cristianismo, pues cambió, o sea, su manera de ser, cambió muchas cosas que tenía como complejas de su persona, de su carácter. Entonces el hecho de ver eso, pues a mí me permitió como decir, ok, esto pues, tiene algo, o sea, una influencia brutal. Y otro aspecto que sí fundamentalmente me permitió amalgamarme mucho en eso fue la música. Mi hermano arrancó con la música en la iglesia, arrancó tocando la batería y gracias a eso pues yo también conocí la música, lo que es un instrumento y decir como, o sea, esto también es un espacio donde la música es bastante importante y como que yo digo, bueno, yo quiero también pertenecer a este espacio por medio de la música también. Bueno, aunque se me adelantó un poquito ya, bueno, en un Ok, momento ya trataremos eso porque, por supuesto, es una arista, digamos que es de las más, podría, fundamentales. exactamente, y que nos llamaría la atención saber Ok, ok, un ok, qué poco pena. más. No, tranquilo, pero de pronto sí vamos a ir a la par con con el inicio de su adolescencia, Juan Camilo. ¿Cómo fue su adolescencia? Y ahora que usted toca la música, digamos, fue en ese instante en el que usted dice, hey, aquí hay algo con la música, yo creo que hay que ir un poquito más allá de escucharla y de consumirla. Exacto, y digamos que es curioso, como que no era tan consumidor de música, pero digamos que encontré en los instrumentos musicales como bueno, pues sí, bueno, pasé por varios instrumentos, me quedé con la guitarra a la final, pero en los instrumentos musicales encontré como una salida. Entonces ya, yendo al tema de la adolescencia, pues entonces yo prefería como seguir siendo así, como muy introvertido dentro de mí mismo, toda la cosa, y fue más o menos como, o sea, pero pues a la vez estaba pasando pues que yo había pues, explorado terreno con el piano, con la batería, bueno, mi hermano tocaba batería, entonces pues digamos que le copiaba cositas, en el piano pues también intenté y tal, y fue más o menos como cuando tenía 12 13 años, que curiosamente la guitarra pues no me llamaba mucho la atención, pero digamos que estaba ahí en la casa, entonces me daba a veces como por medio tocarla y eso. Y como que alguien me vio, que era allá la iglesia, que era como importante, que era como el director del grupo de música y dijo, venga, pues yo le enseño, todo bien. Yo pues no tenía como ganas, pero pues la verdad no tenía tampoco mucho que hacer, entonces yo dije, pues hágale. Entonces, pues aparte del colegio, pues iba y a las clases y todo, y pues como que la relación con la guitarra se fue dando así, o sea, como que yo descubriendo más cosas, se me iban dando y seguía descubriendo y se me iban dando, hasta que como que le fui cogiendo mucho amor y ese fue como mi salida de esa época de adolescencia, de decir como, uff, o sea, pues bueno, yo no es que disfruté mucho a veces el colegio, toda esta vuelta y esto, pero llego a mi casa y me absorbo ahí tocando, haciendo, sacando cosas. Entonces, como que la adolescencia fue mucho eso, mucho el descubrir esa cuestión musical que había dentro. Juan Camilo, el apoyo de sus padres, cuando ellos descubren que usted está, digamos, involucrándose de manera sustancial en la música, ¿cuál fue
influencia o el apoyo de sus padres, digamos, en ese inicio, o si de pronto rayaron con esa idea. El momento en que dijeron, ¿qué hicimos mal? No, ¿en qué nos equivocamos? No, digamos que, pues, ellos sí, como que veían que la cosa iba en serio. Pues más o menos yo como desde el 2009, cuando tenía por ahí 14 años, yo ya estaba obcecado con el tema, o sea, estaba muy metido, ya quería hacerlo como, o sea, muy seriamente. Y digamos que sí, o sea, ellos nunca me dijeron así como, uy, no has considerado otras cosas, no sé qué, si sé más. Pero, pero sí noté la preocupación, pues, sobre todo en parte de mi papá, en cuanto también, pues, cuando ya llegó el punto de decir, bueno, va a pagar una universidad, aunque pues, bueno, lo dicho, no pagaba tanto, pero la situación en mi casa pues no era tan fácil, entonces decir como cuando ya llegaba la hora de decir una carrera y pagarla, de decir como, bueno, mira, yo estoy pagando esto, pero tú estás seguro, tal la cosa, no es fácil, no sé Claro. qué. Entonces, sí, pero digamos que conforme yo iba avanzando, ya en la iglesia pues me dieron un espacio para tocar y pues pude hacerlo, entonces como que conforme yo iba avanzando, iba mostrando cosas, pues bueno, el apoyo cada vez era mayor, porque veían que si no era como algo temporal, como un arranque, eso, sino que era algo pues como muy tomado en serio. Entonces fue como un principio duro, pero a la larga como que se fue alivianando la cosa. Otro aspecto, Juan Camilo, es, digamos, usted ya se está envolviendo, se está inmiscuyendo en la parte musical. ¿Cómo lograba usted, si fue el caso, juntar la parte en su iglesia, ¿sí?, y la parte musical? ¿Usted era participante activo, digamos, en las congregaciones, o más bien simplemente su participación era de otra manera? Sí, siempre fui como parte, fue como una parte activa ahí, digamos que ya por cuestiones del progreso ya no solo era como tocar la guitarra, sino también temas ¿de qué? De dirección musical, de hacer arreglos, de hacer, bueno, se llaman cifrados, cosas así, o sea, como material también para el grupo. Entonces fue como muy también de hacer ese tipo de cosas, de dirigir temas musicales. Entonces no solo fue el tema solo de tocar, sino también de manejar cosas del grupo como tal. Entonces siempre fue una participación activa, por decirlo de alguna manera. Los proyectos que Juan Camilo comienza a encaminar, a darle vida, conforme ya, digamos, ve mucho más estructurada su formación eh, como músico. Digamos que estaba o que emprendió en ese entonces fuera del círculo, bueno, del círculo de su iglesia, de su congregación. Esto no, pues digamos que yo no, algo que hay que cambiar, que como que uno no tiene a veces ese espíritu emprendedor, pero algo que sí surgió, o sea, yo como que tenía el plan simplemente, bueno, vamos a estudiar, luego me termino de formar y vamos a ver qué hacemos, pero no, conforme fueron pasando o sea, los años, el tiempo, surgieron propuestas de otras personas, por ejemplo, personas de la universidad, personas de la misma congregación que querían hacer cosas. Hubo dos proyectos en los que participé. Uno, curiosamente, en la universidad, otro con chicos de la iglesia y digamos que fueron como... Es como, o sea, ahora uno dice como tusas, como proyectos fallidos, sí, como que relaciones que no prosperaron. Sí, es curiosamente muy parecido como un noviazgo, que uno dice, bueno, vamos a hacerle tal la cosa, pero como que no se dieron las cosas bien, se cometieron errores, digamos que hubo ahí también diferencias en cuanto a los caracteres de cada miembro.
no se veía como una proyección clara de la cosa eso simplemente fue como desbaratando la relación. Entonces como que o sea, se fueron desbaratando las cosas y como que eso también mató como las ganas de decir, de armar proyectos y cosas y eso, porque fueron cosas a las que uno les metió mucha energía. Pero más o menos como en el 2017 con esas tusas musicales que tenía, surgió un proyecto en el cual sigo, en el cual permanezco hoy en día con un compañero de la universidad, el cual se llama La Barca Roca. Y digamos que en ese fue como bueno, a ver qué pasa. Digamos que con los otros proyectos había muchas pretensiones, queremos llegar a hacer esto, sí, queremos hacer lo otro, tal, la vaina. Este fue como juntémonos a ver qué pasa, hay tales temas, hay tales canciones, no sé qué, vamos a mirar. Y pues heme aquí después de casi 4 años con ellos y ha sido un proceso muy áspero con ellos y pues ahí seguimos proyectados y trabajando. Pero también imagino que fue el que más truncado, el que más difícil la vio, porque llega la crisis de salud pública que ya conocemos en 2020. Digamos, llega esta situación en la que no podemos salir para absolutamente nada. ¿Cómo asume usted esa nueva etapa que por supuesto afectó en distintas proporciones, pero creo que afectó a todo un planeta? ¿Cómo afrontó usted ese primer golpe? Sí, llegaba el coco de la conversación, claro, el 2020. No, claro, pues digamos que personalmente en mi vida pues estaba una etapa como de muchas expectativas, porque bueno, estaba recién graduado, 2019, me había graduado, digamos que estaba saliendo como también de un proceso complicado de salud, que si algo, bueno, de pronto después andaremos también en ese tema. Pero pues digamos que bien, o sea, estaba proyectado a decir, bueno, ya salí, ya me gradué, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué hay para hacer? Salió un trabajo con una academia, digamos que ya estaba proyectado a trabajar, estábamos con un nuevo proyecto con mis papás de una nueva congregación que pues hasta ahora está empezando y claro, pues fue duro, pero pues digamos también como proyectados, trabajando. Y con La Barca Roca, pues el 2019 es un año brutal, o sea, que era como, bueno, vamos a donde nos abren las puertas y nos presentábamos a muchas convocatorias en todas. Digamos que lo mejor fue como en el 2019, en Bogotá Gospel, fue en el Simón Bolívar, frente a mucha gente, con mucha producción, junto a otras bandas muy especiales. Entonces, pues era un proceso que ya iba para arriba, entonces proyectándonos, hablando con gente fuera del país, lo que sea, y claro, entonces el parón en seco fue muy duro, o sea, con muchas proyecciones, porque uno dijera, bueno, no, la vida estaba como dura, no sé qué, bueno, la diferencia no es mucha, pero ya había muchísima proyección en muchos aspectos y todos y cada uno al piso. Claro, por supuesto. Ahora, sí. Ahora, Juan Camilo, tenemos que hablar de la afectación en el círculo familiar, sus papás especialmente, cómo ellos también reaccionan frente a ese momento duro y crucial, no solo en la parte económica. Tenemos que hablar, por supuesto, de la parte anímica, la parte emocional, incluso espiritual, pues, teniendo pues en cuenta el bagaje de ustedes pues en la religión cristiana. ¿Cuál fue la reacción de sus papás? Claro, pues digamos que en medio de todo, pues mis papás han sabido cómo pilotear muchas situaciones así adversas. Entonces, pues como que bueno, por el lado anímico, pues, o sea, uno dice, bueno, vamos a hacerle como toque, virtual todo, aprender cómo es esta vaina, lo que sea, y bien. Sin embargo, pues como que debido al activismo del que hablaba, o sea, que estábamos envueltos en muchas cosas, entonces yo estaba como en mi universidad, todo esto,
ellos con el tema de la congregación, tal, todo esto, y todos como en actividades haciendo, pero digamos que había cosas como familia que nosotros pues simplemente por ese hacer y hacer pues las dejábamos pasar en el hacer. Entonces esos temas familiares que uno no toca, o sea, como que esas conversaciones incómodas que uno no quiere tener, eh, digamos que temas de carácter, temas de esto que pues uno simplemente deja pasar. Ahora estando todo el tiempo en la casa como personas, digamos, y teniendo que afrontar estas circunstancias, pues se ven catalizadas por eso y como que, digamos, se evidenciaron muchas cosas que estaban ahí como debajo del tapete entre nosotros como familia, problemas que no se han solucionado, temas, eh, bueno, conversaciones que no se habían tenido y asimismo brechas que habían y que no nos habíamos como puesto a sanar, que tal vez no compartíamos, no confiábamos en decir cosas de nuestra propia vida el uno con el otro y como que eso evidenció, o bueno, como que el 2020 y toda esta pandemia evidenció todas esas cosas que no habíamos querido tocar y fue como, uy, venga, tenemos que hablar, tenemos que solucionar esto. Ya que por supuesto toca ese tema, Juan Camilo, y teniendo presente también lo que nos mencionaba anteriormente, que usted por lo general ha manejado sus asuntos de manera muy personal, muy introvertida. En este contexto pandémico, pues, que llaman ahora, ¿cómo, digamos, maneja usted esta situación que de pronto se vuelve mucho más crítica? Tuvo un momento en el que, digamos, la ansiedad como que le estaba ganando la partida, en el que, bueno, o sea, de pronto a veces no tomamos las mejores decisiones o no pasan los mejores pensamientos por nuestra mente. Claro, sí, hubo momentos así, digamos, bueno, hablando del tema de salud que he dejado para después, aquí cabe Perfecto. eh, digamos, bueno, como ahora todo el tema era virtual, entonces digamos que tocaba grabar muchas cosas, editar muchas cuestiones, todo este tema de la tecnología, de estar metido de cabeza. Yo en el 2019 me sometí a un trasplante de córnea debido a que tenía un trastorno bueno, tengo el trastorno en ambos ojos, pero en el ojo derecho era brutal, o sea, yo no veía casi nada por ese ojo. Entonces, pues el asunto fue tan grave que tocó hacerme un trasplante de córnea. Y pues el problema con los trasplantes siempre es que el cuerpo rechace pues el órgano trasplantado. Claro. Y claro, pues con todo este tema virtual y toda la cosa, pues los ojos supongo que se esforzaron como más de lo debido. No tenía como las gafas adecuadas para este tipo de situaciones. Y pues en efecto eso hizo que se me empezara a presentar un rechazo. Entonces como que fue un tema complicado de comprar medicamentos, de pagar citas médicas, bueno, bueno, dato curioso, para eso tienen que inyectar corticoides para que el ojo como que se calme y diga todo bien. Que se dilate un poco, sí. Así se acepta el trasplante, entonces inyecciones en el ojo, eso era como algo nuevo para mí. Y no muy bonito, la verdad. Entonces, claro, pues digamos, todo ese tema del rechazo fue como un bajonazo anímico brutal. Asimismo, pues como que la situación no era la mejor, obviamente, entonces tocaba pagar todo eso, entonces, o sea, como preocupaciones. Eso dio pie a que también hubieran discusiones por el tema, todo esto, y uno pues en sus adentros pues se pregunta como, bueno, ¿qué está pasando todo esto y por qué se vive la situación? El desánimo pues por el instrumento fue total. Yo creo que hubo un tiempo donde dejé de tocar muchísimo.
Ya no había proyecciones de nada, entonces fue como ya perderle mucho el sentido a las cosas que uno hacía o que uno venía haciendo. Entonces, y obviamente vienen pensamientos que uno dice, "Ush, hombre, yo nunca había pensado así como tan claramente tomar decisiones locas como matarse, cosas por el estilo, de decir no le encuentro ya sentido a nada". Y, y digamos como que, sí, o sea, como que en el activismo reevaluarse de decir, bueno, yo por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, y se ha perdido como el sentido mucho de las cosas. Ese, digamos, podemos tomar eso como un punto de quiebre, ¿sí? Como una especie de cambio de tercio, Juan Camilo. Si ese punto de quiebre, ¿sí? En el que usted ya está al borde, digamos, de un colapso emocional, si lo hizo de alguna manera notorio, sus padres, digamos, cómo abordan ese momento, si fue el caso, ¿no? ¿Cómo lo abordan ellos? Bueno, ese es el problema, como que eso es una de las cosas que no, que había como que hablar entre nosotros, porque realmente no, o sea, ese asunto, pues, esos asuntos ya eran como muy personales al punto de que pues nadie lo sabía o no los pude hablar con nadie. Entonces, no era porque mis papás precisamente no fueran a reaccionar, o sea, cómo fueran a reaccionar, no sabía, pero no sentía como esa confianza o ese valor también para decirles lo que estaba pasando, sino que simplemente trataba de seguir la vida normal, en teoría. Entonces, como que no hubo la oportunidad como para socializar ese tipo de circunstancias. Juan Camilo, su arte, su música, ¿cómo se vio afectada a la hora en el momento, aunque usted ya nos decía que de pronto ya no tenía ganas de hacer absolutamente nada, pero sí tuvo esos momentos fugaces de, bueno, está bien, vamos a, así sea a chisguear, no importa, a tocar unas cuantas notas. Mm, ¿Cómo afecta eso sus momentos, pues, musicales en ese lapso? Bueno, digamos que ahí es donde entra como una dicotomía, porque, bueno, curiosamente, o sea, técnicamente se vio afectado total, ya que pues no cogía la guitarra para nada. Entonces, digamos que el nivel que en teoría pues uno ha ganado, pues se vio mermado, menguado mucho por ese tipo de dejación, por la dejación total del instrumento, de decir, pues no, ¿para qué? No le encuentro sentido a tocar o esto. Pero curiosamente, en momentos más adversos es donde como que el tema creativo también encuentra como un catalizador. Digamos que en general en el arte, o sea, el arte surge también de momentos muy difíciles en la historia de la humanidad, ¿no? Y como que el proceso creativo se activó en cierto modo, o sea, algo que yo no consideraba muy mío, o sea, de componer o de crear, escribir ideas, cosas, algo que yo no había hecho, pues en esas épocas como que surgió como que ese no sé, como ese aspecto, el hecho de escribir cosas, de componer y de socializar esas ideas a través de cuestiones musicales. Entonces es una dicotomía rara, como que las circunstancias difíciles catalizan un poco el hecho de expresarse creativamente. Entonces fue como esa ambivalencia, ¿no? El momento en el que, digamos, en términos generales, poco a poco se comienza a salir de ese periodo estricto. Tanto su familia como usted, Juan Camilo, ¿cómo comienzan a salir de esa oscuridad que nos trajo toda esta crisis de salud pública que va mucho más allá? Bueno, pues digamos que hubo momentos como muy, ¿cómo decirlo?, prácticos, que en donde la cosa empezó a ver un poco de luz. Digamos, por ejemplo, en temas
de practicidad fue como decir, bueno, se empiezan a reabrir un poco las cuestiones. Entonces ya podíamos hacer hasta cierto punto, convocar a la gente para reunirnos y tal y toda la cosa. Entonces como que bueno, se volvió como a dar un respiro de decir, bueno, vamos a seguir haciendo cosas. En mi caso, bueno, mucha gente al verse en su casa, curiosamente se inspiró a aprender un instrumento. Entonces me empezaron a contactar para decir, bueno, yo quiero aprender. Y bueno, eso fue como otro respiro de decir, bueno, vamos a recibir, a camellar, Claro, porque claro, entonces eso fue como un respiro, en cuanto a hacer. O sea, digamos que el ser humano, hay una de las sensaciones más horribles y yo creo que es la de sentirse inútil o sin propósito. Entonces el hecho de tener algo que hacer es fundamental y obviamente que por eso también pues entraba algo de respiro económico un poco, entonces hágale. Entonces fue como un respiro pragmático, es decir, bueno, cosas que empezaron a darse. Y ya en temas emocionales y espirituales, creo que aún estamos en ese proceso. O sea, como que hasta ahora, incluso después de todo este tiempo y de todas estas cosas que hemos vivido, hemos tocado ciertos temas como familia donde hemos dicho, ok, vamos a arreglar las cosas, vamos a mejorar esto que estaba mal, vamos a pedirnos perdón, porque digamos que eso es lo otro. O sea, estas circunstancias adversas a veces nos hacen tomar actitudes y hacer y decir cosas que tal vez no fueron las correctas o no fueron con la actitud correcta, y pasó de pronto muchas veces y hasta ahora estamos como haciendo catarsis de todo eso y decir, bueno, vamos a seguir haciendo cosas, pero sanando primero. exacto, de eso se trata, ¿no? O sea, ser lo más transparente, lo más sensato posible, ¿no? Sin ningún tipo de filtro o maquillaje, porque de alguna manera si se pretende solucionar algo es atacándolo con lo bueno y con lo malo que pueda traer. Juan Camilo, se suscitan todos estos eventos a lo largo bueno, de la pandemia y desde mucho antes incluso. ¿Cómo cambia su significado de la palabra vida? ¿Cómo usted ve la vida hoy, Juan Camilo? Bueno, digamos que el enfrentarse a esas cosas de las que hablábamos, que no se habían solucionado, también eso solucionó temas, digamos que en la propia vida y en lo que llamamos como el carácter, de decir la persona cómo es. Y, y digamos que en este punto de la vida uno, pues por esa misma personalidad introvertida, por esas cuestiones de bajo perfil, pues permite que sucedan cosas que no deberían ser. Eh, este periodo como que permitió que eso se reevaluara, es decir, bueno, si uno a veces pues no le gusta buscarse problemas o crear conflictos, hay veces que uno dice, bueno, es necesario un conflicto, no obviamente pelear, pero sí decir, bueno, yo siento una posición, yo siento un precedente y yo digo las cosas que de pronto están pasando en mi interior, en mi cabeza. Entonces era algo de lo que me ha privado muchas veces. Simplemente había dicho como, ok, todo era como, bueno, listo, todo bien, todo como venga, todo como llegue. Pero, pero ya a este punto uno tiene que revaluar muchas veces, como decirle a todo que sí, dejar pasar las cosas, o disimular, porque digamos que eso no siempre sale bien. O sea, eso da mucho lugar a cosas que no están bien y creo que ha sido una de las cosas que más han cambiado, el hecho de poder sentar un presente y bueno, decir las cosas como son. Exactamente. Juan Camilo, ¿cómo es la interacción actualmente con la gente, yendo más allá de la familia, de los compañeros feligreses, incluso de sus compañeros de agrupación? ¿Cómo es la relación con la gente, la interacción con la gente hoy en día?
Bueno, digamos que es complejo, digamos, porque no, o sea, todo el mundo pues, pensamos diferente, claramente. Entonces, como que hay personas con las cuales uno se puede relacionar, pues, de una manera muy tranquila. Por ejemplo, con mis compañeros de banda en medio de todo ha sido así. Con algunos otros miembros de mi familia, amigos, pues se han dado las cosas muy naturalmente, entonces como que se reabrió la oportunidad de volvernos a ver y pues nos volvemos a ver en medio de todo, hablamos, tal. Eh, Sin embargo, con otras personas es más difícil porque aún este tema es muy, muy marcado, pues no sé cómo lo vio a cada uno de los que estén viendo este video o cada uno de nosotros, pero hay personas que aún no les gusta compartir, le tienen miedo a salir, le tienen miedo a recibir personas. Entonces hay casos, por ejemplo, de personas que aún no van a la iglesia libremente por este tema, porque les da miedo, porque... Entonces, eso ha sido un poco difícil. Y sumado a un carácter introvertido en mi persona, pues también es como que no se han generado tampoco espacios. Entonces es como que es un proceso, ha sido un proceso como de decir, bueno, entre que hay que generar esos espacios y transformar esa introversión de decir, bueno, hay que generar contextos donde uno pueda decir, ok, nos podemos relacionar, podemos compartir, podemos hablar en medio de pues toda esta situación que estamos viviendo porque es necesario, es muy necesario. Ahora vamos a hablar, Juan Camilo, digamos lo que de alguna manera fue un y sigue siendo un soporte no solo en la parte creativa, en la parte incluso económica, en la parte personal. Bueno, son dos factores. Uno, la barca roca. Juan Camilo, ¿usted cómo logra, digamos, describirlo de manera más detallada? ¿Cómo entra usted a la agrupación? ¿Cómo encaja usted? Porque tengo entendido que más bien fue una cuestión circunstancial. ¿Cómo empalma usted en ese genial proyecto? Bueno, digamos que lo que digo, venía como de muchos despechos musicales, de proyectos, de todo eso. Y también, bueno, estaba pasando como otra circunstancia difícil. Entonces, que era mi mamá, bueno, mi mamá tuvo cáncer, gracias a Dios, pues ya está bien. Ya es un proceso del cual se está saliendo. Pero sí, estaba como con ese tipo de bajo de nota. Digamos que cómo surge la invitación. Esteban, que es el baterista de la banda, estudiaba también conmigo en la SAP, en la Universidad Distrital, estudiábamos música ambos y él buscó estaba con su combo allá de su iglesia que tocaban y todo esto, era voz principal, bajo y batería. Y como que ellos también habían llevado proyectos a cabo anteriormente que no funcionaron, pero al tocar allá en su contexto, pues como que desarrollaron un feeling musical chévere, pero decían necesitamos un guitarrista principal. Entonces Esteban duró buscando un tiempo, le dijo a personas, le dijeron que no estaban interesadas y, y me dijo, un amigo en común le dijo, pues dígale a este man, a Merchan. Yo pues estaba como por ahí cerca y el man me dijo, ni siquiera me dijo que era una banda, sino, venga, tenemos un toque en donde nosotros estamos tocando, pues, o sea, necesitamos un guitarrista, venga y se aprende los temas y toca y nosotros le pagamos. Y yo, todo muy bien. Y pues en vivo, en el evento, pues hubo como mucho, o sea, la presentación salió muy bien. Todos sonamos muy bien, todo sonó muy bacano. Hubo ahí algo emocional, espiritual, también todo muy, 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 muy interconectados, todo fluyó muy bacano. Entonces, a la final, pues bueno, así como que listo, tome lo suyo, pero le dejo el dato de que si quiere continuar con nosotros como banda. Y yo pues estaba así como tan de la vida que pues, dije, bueno, sí, qué digo, madres, no, pero pues yo no me puedo meter activamente, les dije, porque pues yo vivo
a muchos kilómetros de ustedes, todos viven en el sur, yo vivo en Suba, entonces es como... Claro, extremo a extremo. Sí, además pues uno hace hasta parte de memes viviendo en Suba, entonces yo dije, nah, después de ese evento y de ese toque duramos 6 meses sin hacer absolutamente nada. Yo hice parte del grupo de WhatsApp de la banda, creamos no sé qué, redes sociales y demás, pero pues de banda no, nada, ni toques, ni componer, ni nada, fue muy chistoso. Hasta que hubo un evento donde vino una banda de rock argentina, también dentro del contexto cristiano, muy brutal, que se llama Rescate. Ellos se iban a hacer como un tour de despedida porque se iban a separar después de muchos años de trayectoria y iban a pasar por Colombia y abrieron convocatorias para decir bandas que le abren a la agrupación. Y nosotros, bueno, ellos, y bueno, sí, como que hablamos y dijimos, hagámosle, de una, nos fuimos. Presentamos papeles, hicimos demos de donde, no sé, o sea, como de alguna manera llevamos algo que presentar para la audición. Nos convocaron a la audición, pasamos la audición y le abrimos a Rescate y ahí fue como que dijimos, aquí empezó como en serio la vuelta. Ahí hay algo, exacto. Y que dijimos, tenemos que seguir haciendo esto de una manera más seria, más áspera. Y el otro factor, ya como para concluir, fue que ellos me mostraron ya, bueno, las canciones oficialmente como que habían. Y hubo una que es la que le da el nombre a la agrupación, que se llama La Barca. Y pues me mostraron más o menos cómo era la idea y qué querían que yo hiciera. Y cuando yo escuché esa canción y después como que dije, bueno, le metí lo mío, digámoslo así, el solo, lo que sea. Cuando quedó y la reescuchamos tocada por nosotros y yo dije, esta canción, o sea, esto tiene algo espiritual, emocional, no sé, algo que yo digo, esta banda tiene algo importante. Y suena, ¿no? Y suena fabuloso además. O sea, cuando escuché el track, sí, o sea, fue deslindándolo un poco del contexto cristiano y todo. O sea, sonoramente, musicalmente, es muy ambient. Es como muy atmosférico. O sea, es una nota súper increíble. Entonces algo así yo quedé así, entonces fue como esta vaina suena muy bacano, entonces y me transmite mucho, entonces yo digo, no, yo me quedo, esto sí, aquí voy derecho porque esta banda tiene algo que contar con su música y con sus canciones, entonces aquí me monto a la barca, me monto a la vuelta. Total. ¿En qué se encuentra La Barca Roca hoy, Juan Camilo? Estamos lanzando nuestra primera como producción completa. Es una serie, bueno, decimos hacerlo como serie, como si fueran capítulos de una serie, sí, que se llama Pragmático. Ya hemos lanzado 2 y próximamente pues vendrán los otros 3. Pues nosotros estamos como lanzando ya, o sea, ya tenemos las canciones grabadas, ya solo falta lanzarlas y pues que Dios nos dé los medios pues para hacerlo, obviamente porque un videoclip y todo esto requiere de trabajo y esto, pero estamos con esa producción, estamos trabajándole fuerte, estamos ya tenemos, como dije, 2 trabajos, entonces pues para que vayan a checarlos y pues que de ese mismo nivel está lo que se viene para que se animen a verlo. Sí, de hecho también estoy viendo las redes sociales, unos teasers que han subido ustedes como unos abrebocas del trabajo que usted menciona y definitivamente yo creo que encierra además de un buen producto, yo creo que va a cumplir su cometido, Juan Camilo, básicamente, o sea, que no solo sonoramente pueda influenciar a la gente, sino abrir el espectro en muchos otros sentidos. Juan Camilo, dicho lo anterior, entonces queremos saber dónde podemos encontrar tanto información como material de La Barca Roca y por supuesto pues material suyo. Esto, claro que sí, agradezco mucho antemano a los que vayan y se pasen por nuestro trabajo, bueno, también por mi trabajo. Con La Barca Roca, pues bueno, pueden encontrarnos así como con el nombre La Barca Roca. Roca se escribe como rock, género rock.
y una A al final, La Barca Roca. Y nos pueden encontrar en Instagram como @labarcarroca, en Facebook igual, en La Barca Roca, en YouTube igual, y ahí pueden seguir pues nuestro trabajo. Asimismo también pues nuestra música está en las plataformas digitales, en Spotify, Deezer, Claro Music, YouTube Music, etcétera, etcétera. Y ahí me pueden encontrar también como Juan Camilo Berchal en Facebook y nada, pues estamos en contacto. Por supuesto, claro que sí, Juan Camilo. Eso. Y para terminar la conversación, una última pregunta. Digamos, ¿cuál sería como el consejo que haría en general, no solo a la gente joven, a las personas que de pronto se ven identificadas con algo de su vida personal, incluso profesional, que no la están viendo muy fácil en estos momentos? ¿Qué le diría a usted a esa gente, Juan Camilo? Bueno, pueden ser varias cosas. La primera es, o sea, el primer consejo es que también se enfoquen como en lo verdaderamente esencial, en lo importante. Muchas veces, bueno, de hecho esta pandemia demostró que la gente pone mucho su mirada y su esperanza en las cosas. Hace proyectos referente a las cosas, hace proyectos referente a que mi empresa, que mis cosas, que mi vaina, que mi proyecto, que no sé qué, que si sé más, y gracias a ese tipo de vainas pues dejan a un lado cosas también esenciales, pero que este mundo consumista no nos deja apreciar, como lo es el amor, la amistad, la fraternidad, el tener a una familia o amigos al lado. Y pues llegó la pandemia y muchas de esas cosas en las que la gente tenía su esperanza cayeron. Muchos negocios, muchas empresas, mucha cosa. Entonces eso ya perdió como mucho el sentido, y pues claramente a la gente se le acabó eso y se le acabó el sentido de vivir. Obviamente muchas personas hasta se han suicidado, han abandonado este mundo pensando en que toda su vida se les cayó, porque su vida estaba construida a base de cosas materiales, que pues con la pandemia desaparecieron. Entonces como que el primer consejo es no perder de vista lo esencial, que a veces pues parece como menos importante por lo mismo, por el mundo en el que estamos. Lo esencial, que no solo es lo material, sino lo espiritual, lo emocional, el amor, la fe. Y lo otro es que tiene que ver también mucho como con el nombre de este espacio, ¿no? Que es el hecho de ser, ¿sí? No aparentar, no parecer. El hecho de estar convencidos de algo también. O sea, no hacer las cosas como dejándose llevar o simplemente por mostrar algo, porque muchas veces uno para simplemente caerle bien a todo el mundo o hacer muchas cosas, simplemente como que ¿qué? Ay, una chica, ¿se me fue la cámara? Ah, no, ya, creo que ya volvió. Ah, ya volvió, ya regresó, listo. Qué pena. Muchas veces como que uno hace las cosas por eso, por aparentar, por quedar bien, por no buscar como conflictos, lo que sea, pero no, hay que estar convencidos de cosas, hay que hacer cosas con convicción, hay que hacer cosas con pasión. No sé, tantas profesiones en las que uno dice, pues si la gente lo hiciera por convicción y por pasión, harían mucho mejor su trabajo que porque tocó. Entonces apasionense por las cosas y actúen convencidos de lo que están haciendo siempre, y eso también los va a mantener en medio de las dificultades y de las adversidades. Juan Camilo Merchán, músico, buena vibra, buena energía, gran persona. Tengo que agradecerle, por supuesto, el que nos haya dado un rato de su tiempo. Sé que tiene bastantes cosas que hacer y bueno, hemos tenido varios contratiempos, pero bueno, digamos que esos mismos han valido totalmente la pena. Nuevamente extendiendo el agradecimiento a usted, a su familia, deseándoles lo mejor. Un abrazo grande, un abrazo enorme y esperamos vernos pronto.
Muchísimas gracias por esta invitación, por este espacio y porque es un espacio que también realmente considero muy valioso. Que ese es otro como pseudo consejo que podría dar y es conocer otras historias, conocer otras personas. También nos permite ver que nuestra realidad pues no es como la peor. Entonces, este espacio me parece muy importante por eso y nos permite ver otras realidades y conocer muchas más eh, circunstancias. Entonces, muchas gracias por permitirme hacer parte de esto. De verdad que sí. Esa es nuestra intención, Juan Camilo. De nuevo, mil gracias. Un abrazo. Quiero navegar en mi barca donde tú estás y así en alta mar